Condición especial para el pago. Amnistía que reduce sanciones e intereses hasta en un 80%. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Quién podrá acceder a la condición especial para el pago? Veamos qué nos dice la norma. Artículo 57. Condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones, tributos aduaneros y sanciones. Dentro de los 10 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias, que sean administradas por las entidades con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel nacional que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos gravables o años 2012 y anteriores, tendrán derecho a solicitar únicamente en relación con las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables o años. Doctor Wilmar González, bienvenido a Fórum. Muchas gracias, Daniel. Bueno, básicamente lo que le están dando acá es una oportunidad a todas las personas, a todos los contribuyentes de los tributos a nivel nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que el plazo para acogerse a esta amnistía es de 10 meses, ¿correcto? Y lo tercero es que solamente es por tributos nacionales. Doctor Wilmar Campo, bienvenido a Fórum. Gracias, doctor Daniel. Pues claro, evidentemente encontramos nuevas disposiciones que ya se han vuelto costumbre en las diversas reformas tributarias, las consabidas amnistías que otorga el gobierno, digamos que se constituyen un mecanismo idóneo para terminar estos procesos en los que el contribuyente puede tener un ahorro importante, doctores, en materia de lo que tiene que ver con sanciones o intereses moratorios. Sabemos que por constitución no se puede negociar el tema del impuesto, es decir, el impuesto se paga 100% y lo que entra en negociación es lo que tiene que ver con el tema sancionatorio de intereses, que es el margen de maniobra que tienen las administraciones tributarias para negociar. Y recordando lo que decía el doctor González, importantísimo tener presente el tema de los 10 meses y pues que, como lo veremos más adelante también, no solamente aplica en los impuestos propiamente que administra la DIAN, sino otra serie de tributos de orden nacional. Que recaudan de más entidades nacionales, y es uno de los, digamos, aspectos allí relevantes. Y está dado para personas naturales o para personas jurídicas, también hay que decirlo, porque cualquiera se preguntaría, ¿y solamente para personas jurídicas? No, también está dado para personas naturales, por impuestos, por tasas y por contribuciones. Hay que hacer el listado entonces de todo lo que es un impuesto, de todo lo que es una tasa, lo que es una contribución, e incluye también el tema aduanero, que es un tema que a veces uno pierde de vista por estar metido en este mare magnum de impuestos. Pero en el tema aduanero también podría haber esta posibilidad de condición especial de pagos, y ahí las sanciones también son bien importantes. Aquí es importante, para terminar, doctor, que aclaremos que una cosa es el beneficio que le está dando a los municipios y otra cosa es el que le está dando a los contribuyentes, que los trataremos en situaciones diferentes. Sí, serán dos videos sobre ese tema. Tendremos uno para los municipios, otro para las personas, para no confundir los dos beneficios de pago, que es una amnistía, como bien le decía usted, doctor Wilmar. Claro. Aquí lo que estamos diciendo es, necesitamos recoger urgentemente el dinero del hueco fiscal, y el Estado está renunciando a una parte importante de las sanciones y una parte importante de los intereses. Veamos ahora, si se paga antes del 31 de mayo de 2015, ¿qué beneficio se obtiene? Y nos indica la norma. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 80%. Doctor Wilmar Campo. Pues digamos que el contribuyente tendrá que hacer un análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Y mirar a ver si le convendría, por ejemplo, tomar un crédito con una entidad financiera aprovechando, digamos, esta amnistía, entre comillas, que otorga el gobierno, porque indudablemente todos sabemos que al Estado no le conviene, no es conveniente deberle, más por las tasas tan altas. Es que nos dicen 31 de mayo, eran 10 meses. Pero dicen, vea, no, el que me pague en 5 meses, es decir, están acortando el plazo, dando una mayor, digamos, una mayor tasa de descuento. Es que el 80% de descuento en una sanción, el 80% de descuento en los intereses por mora, es una cifra que, consiguiendo uno dinero a DTF más 3 o más 4 puntos, incluso, creería yo que consiguiendo dinero a tasa de libre inversión,
sería rentable para muchas personas acceder al descuento del 80% hasta el 31 de mayo, caso en el cual no tenemos 10 meses, tenemos 5 meses. perdón, 31 de mayo no, 30 de mayo. 30 de tenemos mayo. solamente hasta el 30 de mayo entonces para pagar con el descuento del 80%. Claro, lo que se ve definitivamente es un afán recaudador. Lo que se ha planteado en esta reforma tributaria es simplemente una recaudación de recursos ya, que es lo que necesitamos. Por eso el beneficio es mucho mayor si se hace en estos 5 meses, aunque nos hablaban ya en un principio de 10 meses. De 10 meses. Indudablemente es una ventaja grande para estas empresas que tienen un volumen importante de deuda con el Estado. Digamos que muchas veces se nos ha criticado a los que hablamos de planeación tributaria y nos dicen, no, pero yo para qué planeación tributaria, yo espero que haya una reforma tributaria, me den un beneficio para el pago de lo debido y hasta ahí llega mi planeación. Entonces, Sí. el mismo Estado está facilitando, digamos, es una muy mala costumbre. esa costumbre Cada 2 malsana, años sí. una amnistía para pagar, ya la gente no se preocupa por realizar el pago a tiempo, Ya sabe. porque si bien las sanciones son altísimas y los intereses son altísimos, terminan siendo del 20 o del 10% o del 50% en cada Sí. reforma tributaria Así se es. incluye la amnistía, o cero, como lo vimos en el video de los municipios, ¿no? Así es. Lo que pasa es que miren que en esta, creo yo que es una de las mayores dificultades de estas reformas que en Colombia no se maneja una reforma como política de Estado, sino como política de gobierno, que es lo que nos viene pasando. Pero con este y con otros temas que seguro en alguna oportunidad tendremos la posibilidad de debatirlos, es el mismo gobierno el que nos pone las dificultades a los que manejamos estos temas tributarios, porque las personas terminan diciendo lo que decía el doctor Wilmar Campo. No, yo para qué pago si después tengo que pagar menos, yo prefiero esperar, tengo la plata y después pago menos. Entonces, hay, diríamos que implícitamente un castigo al que paga cumplidamente. Eso es lo que básicamente Y está un bien. premio al incumplido. Y un premio al incumplido. Es que eso es lo que llama la Es atención. un muy mal mensaje. Sí, un mal mensaje, indudablemente. Veamos ahora la siguiente pregunta. Si se paga antes de 10 meses a partir de la vigencia de la ley, ¿qué beneficio se obtiene? Numeral segundo. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 60%. Claro, lo que ya mirábamos es que es un afán recaudador, entonces el gobierno está dispuesto a sacrificar una mayor cantidad de recursos. El 80 en aras mayo, ¿cierto? En este caso está sacrificando un 20% más Sí. por recaudar rápidamente, que es lo que necesita. Dentro de los 10 meses. Y el 60 a Después de septiembre. mayo. Exacto. Entre otras cosas, no está muy clara la fecha de publicación en el diario oficial. Yo lo he estado revisando todos los días y no veo clara la publicación en el diario oficial. Y vamos a tener otra vez una discusión como aquella del impuesto al Del 5 de patrimonio enero. anterior de la publicación del 5 de enero. Esperemos que el gobierno Esperemos nacional nosotros. esta vez sí publique. Que no la Sí publique el 5 de en diario, enero. no la publique en enero, porque tendremos otra vez problema con el impuesto a la riqueza, con el de normación Ah. tributaria. Es más, pero básicamente podríamos decir que estamos hasta septiembre del Sí, año 2015 para pagar con el 60% de descuento. Cuando se trate de sanciones o resolución o acto administrativo, ¿qué condición especial de pago se puede obtener? Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, la presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015, la sanción actualizada se reducirá en el 50%, debiendo pagar el 50% restante de la sanción actualizada. Ahí tenemos un tema y es, una cosa es lo que yo deba de sanciones e intereses por impuestos Ajá. y otra cosa es lo que yo deba de sanciones. Por ejemplo, cuando me imponen la sanción por no declarar, O por información exógena. o por información exógena, o por la presentación de precios de transferencia, Ajá. o otro tipo de sanciones que no tienen que ver directamente con la extemporaneidad, por ejemplo, en el pago del tributo. La que no se ¿cierto? impone en las declaraciones tributarias. Claro que Sanción sí. por contabilidad, por libros de Correcto. Lo que se contabilidad. impuesta directamente por la administración de la que nos van entonces a hablar aquí. Y aquí nos están diciendo 50% de descuento. Importante. Importantísimo. ¿Cierto? Una información exógena, por ejemplo, con una sanción multimillonaria de las que hemos visto,
con el 50% de descuento, interesante. Podría ser inclusive la tabla de salvación para muchas empresas que con esa sanción son inviables. Es que fíjense que la sanción por información exógena nos habla de hasta 15.000 VTs. Sí. Estamos hablando, para este año estamos hablando aproximadamente de 400 millones de pesos. Insoportable. Y si hablamos de situaciones ocurridas ya hace tiempo, donde sabemos que la indexación encarece enormemente la sanción, es una alternativa muy buena para muchas empresas, como dice el doctor Mauricio, que una sanción de estas prácticamente las lleva al cierre. Entonces es una ventaja que tienen que aprovechar quienes estén en esa situación. Y vuelve y juega hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo. O sea que también tenemos una tarifa diferencial a los 10 meses. Exactamente. Veamos ahora qué nos dice el numeral segundo. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015 y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el 30%, debiendo pagar el 70% de la misma. Ahí tenemos la reducción entonces al 30% de la sanción. Ya no es tan interesante. No, ya no es Me tan parece atractivo. que pudieron haberlo dejado para sanción hasta el mes de septiembre. Es que, no nos digamos mentiras, una sanción no es un recaudo tributario. Una sanción es el recaudo de una multa impuesta a una persona. Una sanción no es un deber de contribución. Una sanción simplemente es por la obligación de hacer o de no hacer en la que se vio sometida, en ese caso, el contribuyente. Me parece que pudieron haber sido mucho más benévolos en el caso de las sanciones. Si pueden reducir la sanción hasta el 80 o al 60%, en el caso de tributos, que sí es el valor que se debe, ¿por qué no hacerlo con una, comillas, simple sanción? Es que fíjense que las sanciones ni siquiera hace parte del ingreso corriente de la nación. Si nosotros miramos la estructura del presupuesto de la nación, las sanciones ni siquiera se aforan, porque parten, digamos, de un incumplimiento, como le dice el doctor, que no es presupuestable, digamos. Que eso no es presupuestable, claro. Y que por tanto podría tener el Estado un margen de maniobra mucho mayor, que obviamente no lo tiene frente al tema del impuesto por disposición misma de la Constitución. Entonces, sí se pudo haber jugado un poco más, siendo más laxos en este sentido. No, y miren que lo que decía el doctor Campo ahorita, las sanciones en muchos casos en Colombia acaban con las empresas. Sí. Acaban con las empresas por lo onerosas que son. Entonces, se debe haber distinguido un poco más. Claro. O inclusive tratar de crear, aquí nos encantan las tablas, una tabla de por qué se sanciona y hasta cuánto el descuento, si era que querían dejar la sanción como una cosa ejemplarizante, ¿cierto? Pero es que hay unas que realmente son sanciones muy altas y cada vez vemos sanciones más altas en materia tributaria y aduanera. Son imposibles de pagar. Yo encuentro una contradicción en el Estado colombiano frente al tema sancionatorio, por lo que hemos venido sosteniendo. Fíjense, el sistema tributario colombiano es demasiado oneroso en el tema sancionatorio, es muy riguroso. Y, por ejemplo, sanciones por actuaciones indebidas que muchas veces no es ni siquiera por mala fe del contribuyente, sino por desconocimiento, de pronto una mala asesoría, una mala orientación o el desconocimiento de las continuas normas que van cambiando constantemente, que inclusive que no causan daño a la administración, exacto, y que no causan daño al recaudo. Exactamente. No cumplen ni siquiera con el principio de lesividad. Y de todas maneras imponen esas sanciones gigantescas. Demasiado altas, y ahora cuando pretenden, digamos, llegar a un acuerdo de pago, se vuelven, digamos, un poco cicateros a la hora de ofrecer el descuento. Como se dice, que yo pensaría que si el mal ejemplo, como lo estábamos hablando hace un poco, ¿no es cierto? Respecto del tributo. Entonces, ¿por qué no tomar una posición? El mismo mal ejemplo respecto a la sanción. Ahora los invito, doctores, a que miremos la siguiente pregunta. Veamos, si se trata de una sanción o rechazo o disminución de pérdidas fiscales, ¿qué condición especial de pago se puede tener? Cuando se trata de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales, la presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Veamos cuáles son. Primero, si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015, la sanción actualizada se reducirá en el 50%, debiendo pagar el 50% restante de la sanción actualizada. Segundo, si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015 y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el 30%, debiendo pagar entonces el 70% de la misma. Mejor dicho, quedaron las sanciones generales
con la sanción por no admitir las pérdidas fiscales en la misma proporción. Si vamos hasta el 31 de mayo, 50% de reducción de la sanción. Si vamos los 10 meses de la vigencia de la ley, estaríamos hasta el 30% de la reducción de la sanción. Aquí le deja a uno es la... ¿Por qué la aclaración? ¿Por qué la aclaración? Y no solo por qué, sino por qué individualizar el tema de las pérdidas fiscales, ¿cierto? Debieron de haberlo dejado con el primero, con el recaudo de tributos, con una mayor determinación del tributo u otras cosas por el sentido, pero quisieron separar las pérdidas fiscales del primer beneficio del 80% y del 60% como para ser más duros con aquellos que imputen pérdidas fiscales a las cuales no tenían derecho. Yo pensaría que sí, que el Estado lo que está dejando es más bien sentar un precedente, por así decirlo, y reiterar, mire, es importante que no se abuse con el tema de las pérdidas fiscales. Entendida pues que la pérdida fiscal, en mi criterio, lo sostengo, no es un beneficio tributario. Sí. La pérdida fiscal realmente es un principio de reconocimiento de la igualdad, claro, y de la equidad que tiene todo contribuyente. Claro. De hecho, lo que hay es una inequidad con aquellas personas a las que no se les reconoce la compensación de pérdidas. Claro que ahí sí. hay un punto es que que el no Estado es un no favor. resuelve. Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Porque lo han visto siempre, doctor Campo, como eso, lo han mostrado como un beneficio. No es ningún beneficio, eso es un derecho que se tiene. Claro. Si yo tengo que pagar impuestos cuando pierdo plata, pues ¿por qué no tengo derecho a compensármelo cuando estoy ganando? Correcto. Es que el Estado es un muy mal socio. Es muy mal socio. Cuando uno pierde, él de todas maneras gana. ¿Sí? Y no lo acompaña a uno en su dolor. Pero cuando ganamos, ahí sí ganamos todos. Él siempre va a ganar, doctor. Un estudiante me decía alguna vez que el Estado es como un mal hincha. No nos acompaña sino en el triunfo y en las malas nos deja tirados. No me le eches a la alegría. Sí, digamos que no vemos pues como un tratamiento diferencial más allá de lo que le quiso dar, de sentar el presente en el manejo especial de la pérdida fiscal. Ahora, la pregunta es, solamente nos está hablando de los años 2012 y anteriores. Anteriores, sí. O sea que lo que vamos a ver a futuro, ya tendremos que estar a la expectativa de unas posibles amnistías futuras, porque ya nos están diciendo esta ley que es procedente la pérdida fiscal procedente en el CRE. En la reforma de 2015, es que vamos a tener reforma también en 2015. Seguramente. La comisión que se forma, por lo menos, para el tema del régimen especial, tendrá que presentar resultados en 10 meses, y resultados en 10 meses son septiembre, es decir, el término necesario para una reforma tributaria, por lo menos, respecto de los regímenes especiales en el año 2015, a la cual seguramente como esta que arrancó en 20 artículos terminará en 100, y esta terminó en 77, y seguramente esa será, y volvemos otra vez, nada de reforma estructural. Nada, seguramente anhelamos la reforma estructural. A quienes se acojan a la condición especial de pago se les extinguirá la acción penal. Nos indica el parágrafo primero. A los responsables del impuesto sobre las ventas y agentes de retención en la fuente por los años 2012 y anteriores que se acojan a lo dispuesto en este artículo, se les extinguirá la acción penal, para lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere la presente disposición. Aquí lo que quieren es ponerle un confitico a dulces a quienes tienen acción penal por el delito de omisión de agente retenedor y demás. Y en este caso lo que dice es que se extingue la acción penal. Yo creo que el parágrafo sobra, porque es que el mismo tipo penal dice que se extinguirá al momento del pago. A eso iba a decir yo, que ya lo había dicho. Claro. Y si hay condición especial de pago, y eso entiende que se extingue la obligación con el descuento del 80 o del 60 o del 50 o del 30%, pues la acción penal no podrá continuar, se tendrá que extinguir. Pero bueno, es mejor que lo aclaren para que no vamos a encontrarnos por ahí con alguna autoridad judicial que nos diga, sí, qué pena con usted, yo no extingo la acción penal porque usted no pagó en su totalidad los intereses, no pagó en su totalidad la sanción. Así uno le diga, no, mire, es que aquí hay una norma tributaria que me dejó pagar con reducción del 60, del 30 o del 50%. De todas formas, sí, nos sobra la aclaración. Pero yo me hago esta pregunta, ¿cuándo será que en este país el tema de la evasión fiscal será tomado como un tema propio de la acción penal? Porque es que no vemos en lo posible las constantes reformas tributarias no lo han... No, con un sistema judicial como el colombiano es un peligro acciones penales para ciudadanos contribuyentes elusores o evasores.
y con una administración de impuestos que carece de la investigación suficiente y de los funcionarios suficientes. El país no está preparado para eso. No está preparado ni la administración para solicitar el pago y decir cuando efectivamente hay evasión y elusión y tener los argumentos claros, ni el sistema jurisdiccional para poder procesar a aquellos, comillas, delincuentes que no más que ciudadanos, que puede ser inclusive que de buena fe terminaron siendo elusores o evasores de un tributo. Yo me acojo a esa mitad del mundo que dice que por impuestos no penas. Había que tener un país demasiado preparado para ese efecto. Mejor dicho, un país civilizado desde el punto de vista tributario, y como lo hemos hablado en otras oportunidades, estamos bien lejos de llegar allí todavía. Pero muy lejos. ¿Qué sucede con aquellas personas que omitieron el deber de declarar? ¿Podrán obtener este beneficio? Y nos indica la ley, parágrafo segundo. Este beneficio también es aplicable a los contribuyentes que hayan omitido el deber de declarar los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial de la DIAN por los años grabables 2012 y anteriores, quienes podrán presentar dichas declaraciones liquidando la correspondiente sanción por extemporaneidad reducida al 20%, siempre que acrediten el pago del impuesto a cargo sin intereses y el valor de la sanción reducida y presenten la declaración con pago hasta la vigencia de la condición especial de pago prevista en esta ley. Este sí es, digamos, una promoción. Ah, sí. Si usted no ha declarado y nosotros no lo hemos descubierto, ¿cierto? Porque es sin haberlo descubierto, sin haberle impuesto la sanción por no declarar y sin haber realizado la liquidación oficial de aforo. Le están diciendo es, mire, si a usted se le olvidó declarar o si usted por alguna razón no declaró, declare, pague el impuesto sin intereses y la sanción por extemporaneidad reducida al 20%. Yo creo que es una muy buena promoción. Un regalo de Navidad. Ese sí es del 23 de diciembre, el aguinaldo del señor Santos, ¿no? Sí, eso está excelente, porque cantidad de personas que tienen este problema. Muchas personas, sobre todo las personas naturales se ve mucho más. Pero debieron de haberlo extendido para los de Imani más de este año, ¿no? Es que nos queda otra vez 2012 en 2012, ¿cierto? Y anteriores. ¿Y cuánta gente se quedó sin declarar por no saberlo en Imani, en IMAS ahorita, en el año 2013? Por desconocimiento de una norma por bien desconocimiento. compleja. Debieron de haberle aplicado, es más, debieron de haber dicho, y para las personas naturales que acceden a los mecanismos del IMAN o el IMASO, o sean de la categoría de empleados tributarios, hasta 2013, porque es que definitivamente lo que acaba de ocurrir es una masacre en materia de personas naturales. No olvidemos que es que la DIAN está haciendo la subienda con todos aquellos que hemos mencionado que debiendo declarar no lo hicieron. Ya sabemos, muchos han recibido ya notificaciones. La cartica. La famosa cartica. La cartica del niño Dios. Usted no declaró. No, pero mire que yo me acuerdo lo que dice el doctor Ochoa, porque es que si nos devolvemos un poquitico hasta la ley 1607, recuerden ustedes que era la reforma para simplificar el pago del impuesto, ¿recuerdan? Sí, claro. Eso claro. ha sido... Ese fue el espíritu. Claro. No, pero el espíritu era chocarrero. El más extraño del mundo, porque hizo todo lo contrario. Totalmente lo contrario. O sea, más complejo pues que el sistema de tributación hoy en Colombia para las personas naturales, yo creo que no existe. Ni los mismos funcionarios son capaces de determinar quién es realmente un empleado tributario. ¿Quién es empleado? No, doctor. Nos hemos encontrado con Hoy, cantidad de personas que no son capaces de determinarlo. Hoy en día, con algunas cositas que se arreglaron en esta reforma, estoy casi seguro que hablando, por ejemplo, del tema de ese 25%, la mayoría de los funcionarios no sabían ni siquiera cómo lo iban a manejar, por todas las opiniones encontradas que existían al respecto. Sí. Debieron haberlos incluido definitivamente. Veamos ahora qué beneficio hay para aquellos contribuyentes cuyas declaraciones de retefuentes son ineficaces. Nos indica la norma, parágrafo tercero. Este beneficio también es aplicable a los agentes de retención que hasta el 30 de octubre de 2015 presenten declaraciones de retención en la fuente en relación con periodos grabables anteriores al 1 de enero de 2015, sobre los cuales se haya configurado la ineficacia consagrada en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, quienes no estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de mora. El regalo de Navidad, es que definitivamente hay que aprovechar esta gabela que está dando. Recordemos, la ineficacia se produce de acuerdo con el 580-1 cuando se paga, cuando se presenta la declaración sin el pago total. O con el pago parcial, ¿cierto? O con pago parcial, no hay pago total de la obligación. De manera pues que... Incluso con pagos no totales, que hemos visto casos
faltan 10.000 pesos, faltan 30.000 pesos. No, doctor, faltando Y- 1.000 pesos. Sí. Por un error en la liquidación de los intereses Del que mismo lo sistema. aplica, el Exacto. mismo sistema de la DIAN. Y personalmente conocí alguna compañía que tenía por 1.000 pesos de intereses, tenía que pagar una sanción de 200 y algo de millones de pesos. No, Es terrible, increíble. el tema era terrible. Pero aquí hay una cosa bien interesante, miren. Presenta la declaración, paga el capital y no hay lugar ni a los intereses, ni hay lugar A la sanción. a la sanción, ¿cierto? O sea que lo que tenemos es que se presentó la declaración fuera del tiempo o presentada en el tiempo no se pagó y no pagada totalmente, pues se tiene como ineficaz. Y lo que están diciendo ahora es preséntela y se entenderá como eficaz Ajá. con tal de que se haya pagado el capital. Pero aquí hay un ejemplo en el cual, digamos, no está muy bien estipulado en esa norma, y es qué pasa cuando se presentó la declaración, se pagó el capital, se pagó los intereses y no se pagó la sanción. ¿Se entiende que la declaración entonces quedó presentada y es eficaz? ¿O habrá que presentar una nueva y decirle a la administración tributaria, hágame el favor y me imputa el valor que yo pagué de declaración y el valor de los intereses a esa declaración para que se configure este beneficio? Lo que pasa es que, Porque me doctor, quedan sobrando los intereses. No, lo que pasa es que acuérdese, doctor, que cuando usted hace el pago de la declaración, la administración forma lo que hace es imputada. que lo imputa al impuesto o a la retención en este caso. Entonces, siempre lo que se queda debiendo, así sean 1.000 pesos, es de impuesto o de retención, más no de intereses o sanción. Por eso, pero como esta norma me da la posibilidad de presentarla y que se tenga por eficaz sin pagar los intereses y sin pagar la sanción, ¿qué pasa si yo ya presenté la declaración? Es ineficaz, Totalmente. porque no he pagado los intereses y la sanción. Y pagué el impuesto ya lo pagué, y pagué los intereses, ya los pagué, pero nunca pagué la sanción. Le puedo decir a la administración, vea, aquí le presento la nueva declaración para que se entienda eficaz y me acojo a lo previsto en este artículo, caso en el cual usted no me puede cobrar ni los intereses ni la sanción y el saldo que tengo allá me lo imputa al impuesto. Yo lo que considero ahí es que le van a decir que lo que debe es impuesto, lo que debe es retención, no sanción. Cuando uno Es lo que paga, pensaría yo. cuando uno paga la declaración de acuerdo con el cambio que trajo la ley 1066 del 2006, entonces se paga proporcionalmente. Ya no Proporcionalmente. era como hacía antes que Primero todo a me esto. lo imputaban a la sanción, a los intereses y de último al impuesto. Entonces, si entendemos bajo esas circunstancias, yo creería que sí es admisible entrar en este acuerdo, Yo creo que porque sí. lo que yo pagué en su momento se imputó de manera automática proporcionalmente a lo que participaba el interés, el capital y la sanción. Correcto. De manera que como se produjo la ineficacia, que es lo que me está señalando el artículo, al ir a solicitar el acuerdo de pago no encontraría razón por la cual Me la digan que administración no. me rechazara esa posibilidad. Así Porque Y además están me dando cobrara esa vaina. más, no tenía por qué cobrarme nada Tampoco. más, porque los intereses ya los pagué Exactamente. y el impuesto ya lo pagué. Y Y aquí- la sanción con base en este artículo no habría que pagarlo. Y aquí la están condonando. la Este sanción ejemplo y lo los pongo intereses. porque yo creo que muchos de nuestros televidentes lo hicieron. Se pasaron un día, Ah, pagaron la mitad el primer día y acabaron de pagar a los 8 días el resto, con los intereses por mora. Y no liquidaron la sanción, porque la sanción es muy onerosa, es el 100% del impuesto en la retención de la fuente del periodo anterior. Como es tan oneroso, muchos no liquidaron la sanción y dijeron esperemos a que la administración de impuestos nos requiera. Caso en el cual, si usted ya pagó el impuesto, usted ya pagó los intereses, invoca este artículo en particular, esta amnistía en particular, pues la administración de impuestos lo que le tiene que decir es, usted no tiene que pagar más intereses porque lo dice la norma, no tiene que pagar sanción porque lo dice la norma, y usted lo único que tiene que hacer es presentar la declaración y como ya pagó el impuesto, díganos que imputemos el impuesto a esa declaración y estaría entonces el beneficio. Esto que estoy diciendo no es un fórum académico, es la lectura que se le debe dar a esta norma, pero Sí es. los funcionarios no creo que estén preparados para entenderlo de esa manera. Y eso es entonces otro- pedirán otra vez la sanción. Y eso es otra cosa, que siempre que nos vemos abocados a una nueva ley en materia tributaria, pues sabemos que detrás de ella vienen los decretos reglamentarios y la consabida doctrina de la DIAN. Habría que Dios esperar, mío. por ejemplo, la administración tributaria en su sabiduría qué nos va a decir frente a este tema, porque tranquilamente podría decir que no les va a aplicar en el caso que estamos Tienen muy planteando, por poquito ejemplo. tiempo, porque es hasta Pero- mayo del 2015. Entonces lo Peor. prudente sería actuar prontamente con las personas que estén en esta situación y aprovechen esta ventaja de ahorrarse un importante monto en materia de intereses y de sanciones
y acogerse, digamos, a esta facilidad que le está brindando el Estado de liberarse de la ineficacia de esas declaraciones. No sé si se dieron cuenta que iría hasta la retención en la fuente de diciembre de 2014. Sí, Porque dice hasta el 1 de enero del año 2015, o sea que iría hasta la declaración. Incluso la de diciembre. Claro. Okay. Continuando con la lectura de la norma, nos indica lo siguiente. Los valores consignados a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010 sobre las declaraciones de retención en la fuente ineficaces, en virtud de lo previsto en este artículo, se imputarán de manera automática y directa al impuesto y periodo gravable de la declaración de retención en la fuente, que se considera ineficaz siempre que el agente de retención presente en debida forma la respectiva declaración de retención en la fuente de conformidad con lo previsto en el inciso anterior y pague la diferencia de haber lugar a ella. Vuelve y juega. ¿Cuál diferencia? Es que si yo ya presenté la declaración, que se tituló por ineficaz, no la presenté a tiempo, no pagué a tiempo, el día de la presentación no la pagué completa, sino que posteriormente la pagué con los respectivos intereses, ¿qué le voy a decir yo a la administración? Si una administración, ve aquí le presento otra vez la declaración para que se entienda eficaz. En ese caso la presento sin intereses, porque aquí dice que hay que presentarla sin intereses y sin sanción. Y este articulito me da la posibilidad de decirle, me imputa ese pago que le hice a esa declaración. ¿Sabe qué le sobra ahí? Los intereses que pagó. Es que por el contrario no va a quedar debiendo, sino que muchos le va a quedar saldo a favor. Con base en ese artículo le va a quedar saldo a favor. ¿Cómo así que la parte que lo que quede debiendo? Es que no le queda debiendo nada, queda es pagando. A menos que usted la haya presentado, haya pagado parcialmente y deba un saldo. Si debe ese saldo, ahí se aplica perfecto ese artículo, porque usted ¿qué hace? Presenta la nueva declaración, paga el saldo que debe y le dice a la administración, impute por favor el que había pagado antes a esta declaración más este saldo y concédame no pagar intereses y no pagar sanción. Pero mire, doctor, nuevamente viene la preocupación. ¿Qué va a pasar? Recuerden que aquí cada que sale en una reforma tributaria sale un beneficio, ¿cómo lo tumban? Apunte decretos reglamentarios. Y si no alcanza apunte con el decreto, conceptos. Con un concepto. Sí. Entonces viene siempre que queda algún vacío de estos, que da lugar a interpretación de las partes, siempre llegamos al mismo problema. Tenemos que estar pensando qué es lo que van a interpretar o en últimas, cuál fue la intención. Yo diría, la intención es clara, la intención es producto de algo que salió en la Ley 1430, que fue declarar ineficaces estas declaraciones, que termina siendo, y aquí están reconociendo, es una norma muy dura. Muy dura, pesadísima. Cuando debiera tener un tiempo, debería tener un límite de 3 meses después de la fecha, claro, o algo por el estilo, pero no inmediatamente. Miren que lo que se buscaba era que los contribuyentes, no se quedaran con el dinerito. No se quedara con la platica, pero terminaron yendo a un extremo en el que una cantidad de personas terminaron y han pagado unas sanciones demasiado onerosas por lo que les digo, porque liquidaron mal un interés, porque se pasaron de un día. Porque ese es el peor caso, me parece a mí, cuando a usted le faltaron 1.000 o 2.000, 3.000 pesitos. Y lo peor, que me dice el doctor Gonzalo, doctor Mauricio, cuando la gente tiene un saldo a favor y por alguna razón se lo objetan. Claro. Entonces ya le quedó viendo al Estado y fuera de eso lo declararon ineficaz. Es que realmente... O porque no hizo la solicitud en el tiempo indicado, que son... Es terrible. Yo haría una sugerencia para los amigos de Foro. Ahorita apenas lleguen de vacaciones, que vean este video. Inmediatamente presenten la nueva declaración y manden un derecho de petición diciendo que se imputen los saldos antes de que hagan un decreto reglamentario o una embarrada con un oficio o con un concepto interpretativo, y de esa manera vamos saneando esas declaraciones que tienen unas sanciones muy onerosas. La experiencia lo que nos dice es eso, doctor, hay que estar rapidito porque seguramente con eso se van a venir y lo van a tumbar. Sí, hay que aprovechar. Ojalá y que no. Lo dispuesto en este parágrafo aplica también para los agentes de retención, a los agentes retenedores titulares de saldos a favor igual o superior a 82.000 VT, con solicitudes de compensación radicadas a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, cuando el saldo haya sido modificado por la administración tributaria o por el contribuyente o responsable. Aquí el tema es de muy pocas personas, porque sé quién tenía 82.000 VT, eran 2.600 millones, algo más. Algo más de 2.600 millones de saldo a favor. De saldo a favor, para poder dejar de pagar declaraciones de retención en la fuente y después pedir la solicitud de compensación. Y después la administración le modificaba el saldo a favor y entonces usted quedaba con declaraciones presentadas con un saldo a favor que no existía de 82.000 VTs y se convertían en declaraciones ineficaces. Fuera de que le modificaron el saldo a favor, ahora tiene una cantidad de declaraciones de retención en la fuente ineficaces. En buena hora en el cual se le dice, mire, no, pague o compense, si fue que ya compensó,
y se tenga como eficaz. Yo no sé si hay que volver a presentar la declaración o no, porque el artículo no dice nada. Ahí no dice que se entenderán como eficaces entonces dichas declaraciones. ¿Habrá que volverla a presentar? Yo diría que sí. Pues siguiendo la mecánica de lo que nos está proponiendo la ley, diría uno que sí, que sería el camino expedito, simplemente que cambia el panorama en cuanto a que estamos hablando ya del escenario de los que tuvieron ineficacia por el problema del saldo a favor que no se dio como se pretendía. ¿Y qué pasa con los que les negaron la compensación por no tener los 82.000 VTs? No, lo que pasa es que la norma está diciendo que aplica para ellos. Sí, pero ya se la negaron. No, es que si la negaron es porque es inexistente o porque no hay razones. No, porque no hay el saldo, porque ya habían modificado los 82.000 VTs, entonces no había saldo para presentar la declaración sin pago, la de retención en la fuente. Pidieron la compensación, porque la compensación hay que pedir a los 6 meses, ¿cierto? Y se la negaron. ¿Qué pasa con ellos? Me voy por el camino inicial. Quedaron en el limbo, claro. Y presento la declaración y que no me cobren ni intereses ni sanciones. Exactamente, no sería por aquí entonces, sino que sería por la reducción inicial de la sanción por el beneficio, no por aquí. Eso sería solamente para aquellos a los cuales no les hayan negado la compensación por esta razón, que estén en ese proceso. Unos pocos en realidad. Sí. Y veamos ahora quiénes no podrán acceder a este beneficio de la condición especial de pago. Indica el parágrafo 4. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 70 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 10 de la Ley 1175 de 2007 y el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 y los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos. Era lo que hablábamos antes, fuera de cámaras, que, hombre, ¿qué pasaba con los que estaban en esos acuerdos de pago antes de la entrada en vigencia de la actual ley? Entonces, siempre se ha dicho, hombre, si usted está en un acuerdo de pago, cúmplalo. Si lo incumple, pierde beneficios no solamente de los dados en el propio acuerdo de pago, sino los que vengan a posteriori, como sería el caso que nos está planteando la ley. Si es que sería acceder a 2 beneficios por el mismo incumplimiento. O sea, sí. Incumplió premiarlo 2 veces, ya con que lo premien una vez, yo creo que es suficiente. Suficiente. Parágrafo 5. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplicará a los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido admitidos en procesos de reorganización empresarial o en procesos de liquidación judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieran sido admitidos en los procesos de reestructuración regulados por la Ley 550 del 99, la Ley 1066 de 2006 y por los convenios de desempeño. Aquí tenemos entonces que quien esté admitido en procesos de reestructuración, en régimen de insolvencia económica y haya incumplido con el acuerdo de pagos, que es posible, pues no podemos castigarlo, ¿cierto? Quien haya incumplido no tendrá derecho a acceder a este beneficio, pero quien haya incumplido y se encuentra en reestructuración económica, haya sido admitido en un régimen de insolvencia, pues lo que tiene aquí la posibilidad es de aprovechar para dentro de ese régimen de insolvencia correr y pagar y reducirse de una manera muy importante la sanción y los intereses, lo que le va a dar oportunidad inclusive a los demás acreedores. Recordemos que en la calificación de las acreencias, pues la DIAN está por delante de muchos de los acreedores. Y si reducimos y hacemos una reducción de la DIAN, que en estos casos de régimen de insolvencia y de acuerdo de reestructuración, lo más grande son sanciones e intereses. Si hacemos una reducción importante de ellos, un alivio. Claro, pues los acreedores también van a empezar a recibir unos recursos allí importantes. Enhorabuena también por ese tema y por esta situación de no perder el beneficio quienes estén en régimen de insolvencia o de reestructuración o liquidación judicial. Muchas empresas, doctores, están en estos procesos que cualquier alivio que les dé el gobierno es bien recibido porque facilita, digamos, si está en proceso de reestructuración, no llegará a la liquidación judicial, y si está pues ya en ese trámite, pues aliviar un poco también la creencia de todos estos acreedores que, pues digamos, están esperando de alguna forma que haya una retribución o un resarcimiento del daño económico producido por la situación financiera. Y puede solicitarse la condición especial del pago a departamentos y municipios. Nos indica la ley. Parágrafo 6.
Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial podrán solicitar al respectivo ente territorial la aplicación del presente artículo en relación con las obligaciones de su competencia. Y asimismo nos indica el parágrafo séptimo: facúltese a los entes territoriales para aplicar condiciones especiales para el pago de impuestos de acuerdo con su competencia. Aquí vamos a tener problemas constitucionales y problemas legales. Por aquí lo que está pasando es que le están dando la oportunidad a departamentos y municipios de que apliquen esta condición especial de pago. ¿O es un mandato? Porque como está redactado el artículo, ¿qué es? Aplíquese o no se aplique. Porque si hubiera dado por ley diciendo los municipios o por deudas con la nación, con los municipios, los departamentos. No, aquí lo que están diciendo es, de acuerdo con la competencia de los municipios y los departamentos, se podrá solicitar digamos, este acuerdo de pagos, esta condición especial de pagos, esta amnistía. La pregunta es, ¿será que los municipios y departamentos tienen que incorporar vía ordenanza y vía acuerdo esta condición especial de pagos? Para poder hacer esas condonaciones respectivas. Ahí vamos a tener problemas jurídicos. Me imagino que el artículo quedó redactado de esa manera para que no se les fuera a acusar a la nación del principio de autonomía de las entidades territoriales. Exacto. Seguramente eso fue lo que sucedió. Pero aquí se necesitaba que la ley dijera que estos municipios están obligados a atenderlo, porque mucha gente podrá ir a solicitarlo y el municipio dirá, con base en el principio de autonomía como ente territorial, yo no puedo o no hacerlo. Entonces aquí a esto sí le falta tela por cortar. Y no creo que sea una decisión del Ejecutivo, creo que esa decisión del alcalde o del gobernador, creo que esa decisión pertenece de la esfera de la asamblea, en la ordenanza y también del acuerdo municipal. La pregunta es, ¿alcanzaremos antes de mayo a tener acuerdos y ordenanzas con esa condición especial de pago para lograr ese recaudo? Ahí vamos a tener dificultades. Sin embargo, mi sugerencia es la misma. Pídanla. Claro. Por derecho de petición, si usted es contribuyente y tiene sanciones e intereses e impuestos adeudados y todo ese tipo de situaciones, en industria y comercio, por ejemplo, en licores, pues pídalo. Yo pensaría que como siempre ocurre con ese tipo de normas, de pronto las grandes capitales y los departamentos más avanzados, digamos, en materia de regulación, seguramente van a hacer lo propio para incorporar dentro de sus reglamentos, dentro de sus ordenanzas y acuerdos, estas facilidades de pago, que no es otra cosa que lo que pretende el gobierno a nivel del fisco nacional es que también las asambleas y los municipios puedan contar con recursos frescos en la medida en que se otorgan esta serie de amnistías. Pero sigo pensando, como lo hizo el doctor Mauricio, que seguramente vamos a terminar con unos 4 o 5 ciudades capitales otorgando este tipo de beneficios y todos los demás municipios se van a quedar como en el ostracismo y los va a coger la hora en que ya no va a ser posible por el tiempo de otorgar esta serie de beneficios. Incluso por el desconocimiento de la norma. Es que es muy poquito el tiempo. Porque seguramente en marzo, de aquí a mayo muchos municipios no habrán visto fórum, muchos tesoreros de municipios pequeños de cuarta, quinta, sexta categoría que no son, digamos, muy conocedores de temas tributarios, apenas estarán viendo fórum para esa época y seguramente no habrá nada en las ordenanzas y en los acuerdos cursando para ese tema. Ojalá que sí. Ojalá que claro, recibirán así recursos los municipios y los departamentos y serán beneficiados los contribuyentes locales y territoriales también. ¿Hasta cuándo podrán acceder a la condición especial de pago los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa o judicial? Nos indica el parágrafo octavo. El término previsto en el presente artículo no se aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial, los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación. Esto sí es una tabla de salvación para aquellas compañías que han sido intervenidas por las superintendencias en liquidaciones forzosas o las que se han ido por liquidaciones judiciales. Pues sí, es que aquí lo que están diciendo es que no tendrán no tendrán 10 meses solamente, sino que tendrán todo el tiempo de la liquidación forzada o la liquidación judicial para realizar el pago con esas ventajas, lo que les da un margen de maniobra a los liquidadores muy interesante para poder cumplir con las obligaciones y obviamente no ver afectado tanto el patrimonio en la liquidación, porque si una parte importante de las obligaciones son sanciones e intereses, al quitarle una buena parte de dichas sanciones y dichos intereses vía esta amnistía, pues lo que quedarán son más recursos para la liquidación. Para los demás acreedores. Claro. Entonces, incluso el mismo Estado.
incluso el mismo Estado. El mismo Estado se podría Y beneficiar. sobre todo el tema de seguridad social, Claro. el tema de salarios, Los trabajadores. quirografarios, hipotecarios. Muy Y interesante de el todas maneras tema. son tipo de compañías pues, que el interés de estas normas ha sido salvarlas, pues es un salvavidas más que le está tirando al país, que es bien interesante. Doctores, muchísimas gracias por su participación. Y a nuestros televidentes les recordamos que si quieren ampliar mucha más información acerca de la reforma tributaria y muchos otros temas más, podrán consultar nuestra biblioteca diariamente en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Oh. Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.